Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. He decidido de nuevo interrumpir la serie y es una pena porque estos libros son tremendamente importantes, pero por la gracia divina ya los acabaremos. Pero en la última reflexión hemos presentado unos textos con respecto a Cristo. Y está claro que la gente no comprende, o sea, se ha quedado la gente, a pesar del hecho de que hemos tratado estos temas una y otra vez, pero la incredulidad de este pueblo y la confusión de sus maestros, ¿verdad?, en comprender realidades muy profundas y que nuestros pioneros las tenían lo suficientemente claras. Y vamos a ver por qué decimos suficientemente claras, ¿verdad? Porque hoy este pueblo, cuando tú le estás hablando de la personalidad del hombre Jesucristo, no comprenden la demostración de que el vino de Babilonia está en medio de este pueblo es precisamente porque cuando tratas de explicarles la verdad, no la comprenden. Y esta no es la experiencia de nuestros pioneros, de aquellos que caminaron acompañados por Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, hoy vamos a tratar de entender varias cuestiones. Hoy y las siguientes reflexiones van a ser al menos tres. Es lo que tengo por ahora preparado, porque tampoco quiero quedarme mucho tiempo en este tema. Y como siempre no voy a tratar de presentar todo, sino lo suficiente para que se pueda entender y que todos los demás tenemos que estudiar, ¿verdad? Llenarnos de Cristo, como digo una y otra vez. Así que vamos a presentar realidades para poder entender varias cuestiones. ¿Cuáles son esas cuestiones? Primero, ¿dónde se pagó el precio por el pecado? ¿Quién murió en la cruz y qué es lo que se obtuvo allí? De paso, vamos a desmontar la doctrina de la Trinidad, porque está allí. Es decir, esta confusión de tener hoy la doctrina de la Trinidad es causa de no comprender quién es el hombre Jesucristo, ¿verdad? Y alguna que otra cosa más, ¿verdad? Pero en principio son estas tres cuestiones. ¿Cuándo se pagó el precio por el pecado y quién lo pagó? ¿Quién murió en la cruz y qué es lo que obtuvo allí? Y desmontar la doctrina de la Trinidad. Así poder entender claramente quién es el hombre Jesucristo, ¿verdad? Y cuál fue su obra. Esta exposición está titulada Su sendero salpicado de sangre desde el pesebre hasta el Calvario. Y esto ya está diciendo muchísimo, queridos. Lo que acabo de comentaros, las tres cuestiones, dos de ellas están resueltas aquí. Su sendero salpicado de sangre, lo que significa que el sacrificio tuvo lugar, salpicado de sangre, ¿desde dónde? Desde el pesebre hasta el Calvario. Y vamos a tratar de desmenuzar, vamos a hacer un análisis forense al texto en profundidad para poder comprender realidades que por desgracia este pueblo ha sido engañado tanto que por eso se perderá. Bien, el texto es: cuando Cristo vino a nuestro mundo en forma humana. Aquí ya nos está diciendo algo, ¿verdad? Cuando Cristo vino a nuestro mundo en forma humana, todos estaban interesados en seguirlo. ¿Todos quién? El cielo, ¿verdad?
mientras recorría paso a paso sus senderos salpicados de sangre desde el pesebre hasta el Calvario. Para fundamentar lo que acabo de deciros, os he traído 3 textos para poder entrar después en el tema. Fijaos lo que nos dice. Dice, los que tratan de eliminar los antiguos hitos, es decir, lo que Cristo mismo reveló a la Odisea, dice, no se mantienen firmes, no recuerdan cómo han recibido y oído en este caminar con Cristo. Los que tratan de introducir teorías, doctrinas, que eliminen los pilares de nuestra fe en lo que respecta al santuario o a la personalidad de Dios, el Padre, o de Cristo, están obrando como ciegos. Intentan introducir incertidumbres y dejar al pueblo de Dios a la deriva sin anclaje, sin fundamento. Y en esto está la Odisea hoy. Por esto, cuando la vez anterior presentamos este texto, que dice lo siguiente. Dice, el alma aparentemente débil, que con espíritu contrito y confiado toma a Dios por su palabra. Toma a Dios por su palabra. Y no a los hombres, ¿verdad? Y con un sentido de su indignidad pide ayuda. Recibirá gracia para ganar victoria tras victoria y obtener el peso eterno de la gloria en la vida futura. Y dice lo siguiente. El Señor Jesucristo, Hijo unigénito del Padre, es verdaderamente Dios en la infinidad, pero no en la personalidad. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando dice que no es Dios en personalidad, lo que quiere decir es que uno es un hombre. ¿Verdad? Eso es lo que trata de explicarnos, que Él es un hombre. Él no es Dios en su naturaleza. Es considerado Dios, es verdaderamente Dios en la infinidad. ¿Por qué? Porque lo dice el Padre, adórenle, este es mi Hijo, pero no en la personalidad. ¿Y por qué no en la personalidad? Justamente esto vamos a tratar de entender hoy. ¿Quién es Cristo? ¿Verdad? Y dice, Él ha forjado la justicia que permite a los seres humanos vencer todo asalto de Satanás. Por lo tanto, no pecamos hasta que Cristo viene. Porque Cristo ha previsto el hombre Jesucristo ha provisto una salida de toda tentación para poder vencer, ¿verdad? Él imputará su justicia al santo creyente que camine como Él caminó cuando estuvo en la tierra. Y un otro texto que nos tiene que colocar en el contexto. Dice, ¿se transformó la naturaleza humana del Hijo de María en la naturaleza divina del Hijo de Dios? Dice, no. Las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona. ¿Qué está diciendo? Que hay dos naturalezas, dos personalidades, por decirlo de alguna manera, mezcladas misteriosamente en una sola persona. ¿Verdad? Y dice, el hombre, Cristo Jesús, ¿verdad? El hombre, Cristo Jesús, es esta una sola persona, ¿verdad? Con dos naturalezas. Dice, en él habitaba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Qué es lo que trata de decir aquí? Que en él habitaba el Padre. Eso es lo que trata de explicarnos. Y en la reflexión de hoy lo vamos a ver, ¿verdad? Porque hemos prometido desmenuzar el misterio de la piedad, el misterio de la redención, ¿verdad? Dice, cuando Cristo fue crucificado,
fue su naturaleza humana la que murió. ¿Quién murió? La naturaleza humana. La deidad no se hundió y murió. Eso habría sido imposible. Por lo tanto, ¿qué nos dijo antes? Que esta una sola persona, el hombre, Cristo, Jesús, tiene dos naturalezas. Cristo, la naturaleza divina, Jesús, la naturaleza humana, misteriosamente mezcladas en una sola persona. Y eso es lo que vamos a tratar de entender. Cristo en esta ocasión, Jesús en la próxima. Para entender quiénes son esas dos naturalezas, ¿verdad? Son dos personalidades, por decirlo de alguna manera, y vais a ver de por qué digo esto. Lo vamos a entender entre la reflexión de hoy y la próxima reflexión. Hoy estudiaremos Cristo, la próxima Jesús. Vamos a ver cuál es la obra de cada uno de ellos y cómo esas dos naturalezas están mezcladas en una sola persona. Y esto ya nos dice de por qué la doctrina de la Trinidad es falsa. Pero vamos a verlo con lo escrito está, ¿verdad? Aunque aquí estamos tratando de hacer un análisis forense, como lo dije yo, ¿verdad? Profundo, para poder entender qué es lo que nos trata de transmitir. Cuando Cristo fue crucificado, fue su naturaleza humana la que murió. La naturaleza divina no murió. Dice la deidad no se hundió y murió. Eso habría sido imposible. Cristo, el sin pecado, salvará a todo hijo e hija de Adán que acepte la salvación que se le ofrece, consintiendo en convertirse en hijos de Dios. El Salvador ha comprado a la raza caída con su propia sangre. Y atentos a lo que dice aquí, porque eso es lo que vamos a tratar de entender. Dice, este es un gran misterio, un misterio que no se comprenderá plena y completamente, sí se entenderá, porque es justamente lo que tratamos de entender ahora, ¿verdad? Sí se entenderá, pero no plena y completamente mientras no estemos cara a cara con él, ¿verdad? En su grandeza hasta que tenga lugar la traslación de los redimidos. Entonces se comprenderá el poder, la grandeza y la eficacia del don de Dios al hombre. ¿Cuál es ese don de Dios al hombre? Lo dijimos en muchas ocasiones. Cristo, uno igual a Dios, se ha hecho hombre. Y esa vida que tenía antes nos la ha dado a nosotros. ¿Empezando por quién? Por el hombre Jesucristo. Y esto es justamente lo que vamos a tratar de entender. ¿Quién es el hombre? Jesucristo. ¿Verdad? Entonces se comprenderá el poder, la grandeza y la eficacia del don de Dios al hombre. Y atentos ahora. Pero el enemigo está decidido a que este don, esta vida, este Espíritu Santo, Cristo, sea tan mistificado que se convierta en nada. Y esta es la causa por la cual estamos de nuevo tratando de entender esta realidad. Porque he visto vuestra incomprensión, queridos. Os habéis quedado sin palabras literalmente. La gran pregunta es, ¿por qué? Primero, ¿por qué el enemigo está decidido a que este don sea tan mistificado que se convierta en nada? ¿Por qué es tan importante para él? Y tan poco importante para ti. Él ya sabe lo que significa que no entiendas quién es este don, que creas en tres dioses, que no entiendas quién es el hombre Cristo Jesús o Jesucristo, que no entiendas cuál es la obra de Cristo y que no entiendas cuál es la obra de Jesús. Y de este modo, estés perdido. Por eso le importa tanto.
que no estés salvo. Y esta es la causa por la cual vamos a estudiar lo que hoy vamos a estudiar. Bien, vistos esos textos, alguno de ellos lo vamos a ver la próxima reflexión también, porque están conectados, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a tratar de entender el plan de redención. Ahora, queridos, este es el título en origen, Patriarcas y Profetas. El plan de redención. Y hoy vamos a hablar de Cristo. La próxima reflexión hablaremos de Jesús. Y vamos a necesitar entender, o vamos a ver y entender, cuál es la obra de Cristo y cuál es la obra de Jesús. ¿Verdad? ¿Qué significa su sendero salpicado de sangre desde el pesebre, desde su nacimiento? Es decir, es un cordero que fue sacrificado desde su nacimiento, desde el pesebre hasta el Calvario, cuando se completa el sacrificio. Y vamos a entender quién es Cristo y quién es Jesús. Quién murió y dónde y para qué. Bien, dice lo siguiente: la caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. El mundo que Dios había hecho quedaba mancillado por la maldición del pecado y habitado por seres condenados a la miseria y a la muerte. Parecía no existir escapatoria para aquellos que habían quebrantado la ley. Los ángeles suspendieron sus himnos de alabanza. No lo sé si entendemos, porque parece una frase sin tanto peso, pero esto es porque no comprendemos qué está pasando en el cielo. Los ángeles suspendieron sus himnos de alabanza hacia Dios. Esto es tremendo, queridos. Es tremendo. Dice, por todos los ámbitos de los atrios celestiales hubo lamentos por la ruina que el pecado había causado. Y esto antes de que Dios siquiera abra la boca. Hubo lamentos porque Adán cayó. Dice, el Hijo de Dios, uno igual a Dios, el glorioso soberano del cielo, se llenó de compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. Un mundo perdido, fuera del ámbito de la autoridad y del dominio de Dios, por la errada elección de Adán. Dice, pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido, podía ser traído de vuelta al redil, al reino de Dios. Dice, en todo el universo, y os pido por favor que estéis tremendamente atentos, porque si no entendemos el análisis profundo que tratamos de hacer y todos los detalles de cada palabra en contexto que nos está presentado, no vamos a entender. Por eso ese texto está con nosotros hace tantísimo tiempo, pero no lo entendemos. Por eso estamos adorando a tres dioses. Esta es la clara evidencia de que estamos en plena apostasía. Por eso el enemigo de Dios está mistificando este don, esta vida que nos ha sido dada a nosotros, de tal manera que quede en nada y que tú y yo estemos perdidos. Yo diría más bien tú, porque yo trato de explicarte lo que quiere decir que por la gracia divina comprendí, acepté esta realidad. Dice, la quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. Ahora bien, nosotros tenemos aquí, y damos gracias a Dios porque nos dio discernimiento y entendimiento, y llevamos más de 500 reflexiones tratando de entender todos estos asuntos. Ahora, ¿quién es la ley? Dice, la quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador.
¿Quién es la ley para nosotros, queridos? Es la presencia del Espíritu de Dios en este templo. Es decir, la obra conjunta del Padre y del Hijo, es el Espíritu Santo, en este templo. Y esto es para nosotros la ley. ¿Cómo entendemos esto? Vámonos al lugar santísimo, que representa nuestra mente. Lugar santísimo representa nuestra mente. ¿Y qué es lo que hay en el lugar santísimo? El arca del pacto, donde habita ¿quién? El Padre y Cristo, ¿verdad? El Padre y Cristo. Y para ir más profundo, vamos a ver las tablas de la ley, que representa al Padre, el carácter del Padre, y vamos a ver la maná, que representa a Jesús, y la vara de Aarón, que representa a Cristo. ¿Por qué la vara de Aarón representa a Cristo? Porque es una vara seca, pero que florece, es decir, tiene la vida en ella misma. ¿Verdad? Bien. Entendiendo esto, entendemos quién es la ley. Y dice, la quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. ¿Eso qué quiere decir? Cuando Adán pecó, la gloria de Dios que habitaba en Adán se separó de él. Por lo tanto, cuando la ley no está presente en este templo, el arca del pacto no está aquí, ¿qué ocurre? Nos quedamos sin vida. Dice, exigía la vida del pecador. Es decir, Adán tenía que morir inmediatamente. ¿Y por qué no murió? ¿Por qué no desapareció? Porque cuando estamos hablando de la segunda muerte, estamos hablando de la desaparición total, completa, eterna. No se puede volver de esa muerte, ¿verdad? Contrario a lo que el cristianismo cree, que en la cruz alguien murió segunda muerte y que de esa segunda muerte volvió a la vida. Esto es porque no entendemos qué ha pasado. Nosotros no entendemos las realidades del Evangelio. Por eso hacemos afirmaciones falsas, erradas, erróneas, ¿verdad? La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. Atentos. En todo el universo únicamente existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Un momento. ¿Qué dice el cristianismo hoy? Que hay tres, ¿verdad? Pero los cristianos dice que en todo el universo únicamente existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. ¿Por qué uno? Porque es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Es decir, nosotros hemos encontrado textos, y vamos a ver unos textos en alguna de las representaciones, vamos a ver algunos textos para poder comprender ciertas realidades, pero no me pongo a traer aquí textos para cada frase que trae, porque ya lo hemos repasado. Si no lo hemos repasado, bien, tu vida depende de esto. Depende de entender esta realidad, no de lo que te explico yo, no te confundas. Yo solo te digo que hemos tratado esos textos en este ministerio. Ahora, yo te digo que tu vida depende de entender estos textos, porque cada frase viene a ser explicada en otras gemas que hay que buscar, ¿verdad? Este sueño de William Miller, una caja llena con piedras preciosas, pues esas piedras preciosas están esparcidas a través de toda la palabra de Dios. ¿Con qué propósito? Para que descubriéndolas por nosotros mismos, entendamos lo que en realidad tratamos de entender en esta reflexión y en las próximas. Por lo tanto, necesitamos entender estas realidades. De otro modo, estamos perdidos, queridos. ¿Qué nos dijo unas cuantas reflexiones que hemos estudiado hasta aquí? Los que se perderán por su indolencia, es decir, por no querer investigar por ellos mismos y escuchar lo que les dice sus maestros, sin saber
que sus maestros están en tal oscuridad, en tal confusión, que por esto creen todas las aberraciones que creen hoy y no comprenden lo escrito está. Desgraciadamente lo digo, desgraciadamente. Dice, en todo el universo únicamente existía uno, ni siquiera el Padre. Solo Cristo podía hacer esto. Porque si desaparecería el Padre, desaparece todo. Por eso, solo uno, no dos, uno solo, existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. En lugar del hombre. Dice, puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, la ley no puede ser cambiada porque la ley es el mismo Dios, ¿verdad? Dice, solamente uno igual a Dios podría expiar su transgresión. ¿Quién es este? Cristo. Cristo es uno igual a Dios y que ha de satisfacer las exigencias de la ley en lugar del hombre, en nuestro lugar. Por lo tanto, esto quiere decir que Dios se tiene que hacer hombre y que como hombre ha de satisfacer las exigencias de la ley. Pero en esa transformación, en esa muerte, porque estamos hablando de una muerte en realidad, hay algo tremendamente importante, el misterio de la piedad. Es decir, alguien paga el precio por el pecado. Solo uno igual. En todo el universo únicamente existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Es decir, morir. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. Entonces alguien tenía que pagar ese precio en lugar del hombre. Y vamos a ver cuándo ocurrió esto. ¿Por qué nos dice el texto que desde el pesebre hubo sacrificio? Es decir, desde el mismo nacimiento de Cristo ya fue sacrificado. Y que recorrió hasta la cruz este camino porque en la cruz pagó otro precio. Y eso es lo que tratamos de entender, el misterio de la piedad. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién y dónde ha pagado y qué es lo que ha pagado? ¿Verdad? Dice, puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solamente uno igual a Dios podría expiar su transgresión. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios, solo Dios, podía pagar el precio. Solo uno igual a Dios. Uno. Por lo tanto, en la divinidad está el Padre y Cristo. ¿Comprendemos? Pues de ellos dos, uno tenía que pagar el precio. Morir. Desaparecer. Dice, ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley. Solo Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley. Es decir, solo Cristo podía pagar este precio. ¿Y por qué no el Padre? Porque entre Cristo y el Padre hay una interdependencia. Y esto lo dice Cristo mismo, ¿verdad? Y de hecho, Cristo en ningún momento se sale de la voluntad del Padre. En ningún momento. Y por eso no podía morir el Padre. Si muere el Padre, desaparece todo. Deja de existir todo. Esto es profundo. Esto es profundo. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios. ¿Qué significa pecado? ¿Por qué es tan abominable a los ojos de Dios, queridos?
porque pecado significa estar separado de Dios, de la vida. Entonces, ¿qué es pecado? Muerte. Es abominable para Dios. ¿Por qué? Porque Él es vida, no es muerte. Y eso nos tendría que ayudar a entender todo el Evangelio donde nosotros creemos que es Dios el que mata. Pues si el pecado, la muerte, la separación de Él es abominable para Dios, ¿cómo que Dios hace abominación a lo largo de todo el Evangelio? Pero la pregunta clave es, ¿y por qué no entendemos esto? ¿Por qué no entendemos esto? Era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre y su Hijo eternamente. Este uno igual a Dios, que nos dijo antes, iba a dejar de existir. Por lo tanto, el Padre se va a quedar único en su especie en todo el universo. Único. Hasta ahora eran dos. Era Él y su Hijo. Pero a partir de ahora se queda único en su especie. Espero que podáis entender estas realidades. Dice, Cristo descendería a la profundidad de la desgracia, es decir, de la condición del hombre, para rescatar la raza caída. Dice, Cristo intercedió ante el Padre. Perdonadme un momento. Dice, Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador. Mientras la hueste celestial esperaba los resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo. Mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación, el consejo de paz. Dice, en favor del hombre caído. El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo. Ahora bien, aquí hay algo que es muy importante y que nosotros tenemos que entender. Dice, mientras la hueste celestial esperaba los resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué todos los seres celestiales estaban tan preocupados? Porque hasta aquel momento no existía la muerte. Y estaban preocupados. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué ocurre? Era algo totalmente novedoso y destructivo al mismo tiempo, que despertó suma preocupación en todo el universo de Dios. Y estaban expectantes de cómo iba a resolver Dios este asunto, ¿verdad? Dice, el plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, es decir, antes de que Dios cree nada, hizo el plan de salvación. Y en ese plan de salvación, Cristo se ofreció como el plan de rescate, como el sacrificio. ¿Comprendéis? Dice, pues Cristo es el Cordero el cual fue muerto. El Cordero el cual fue muerto. ¿Desde cuándo? Desde el principio del mundo. ¿Y por qué dice que fue muerto desde el principio del mundo? Porque desde antes de que existiera nada, Cristo se ofreció como la paga por el pecado. Antes que existiese siquiera el pecado, antes que existiese nada, Cristo ya se ofreció para morir, para pagar ese precio. Y por eso nos dice, el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo, Apocalipsis 13:8. Espero que estemos atentos, porque aquí hay referencias en la Biblia, ¿verdad? Dice, sin embargo, fue una lucha aún para el mismo Rey del universo, entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Pregunto, ¿dónde se aplica Juan 3:16? Tanto amó Dios el Padre al mundo, al hombre pecador, al hombre separado de Él,
que ofreció a su Hijo que pague el precio, este uno igual a Dios, que pague el precio por la raza culpable. ¿Dónde se aplica este texto? Sobre todo, pues dice, el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. ¿Qué tenía que pasar? Este uno igual a Dios se iba a convertir en hombre. Y este es el precio por el pecado. ¿Y eso fue lo que pasó en la cruz? Vamos a seguir, porque necesitamos entender, pensar. Pero sin Cristo no se puede entender esto. Si Cristo no habita en este templo, no se puede entender esto. Por eso este misterio iba a ser revelado y es clave, por eso el enemigo, lo leímos al principio, lo ha mistificado tanto para que quede nada, como decía el texto. Pero al final del tiempo, Dios prometió que habrá una generación que comprenderá este misterio. Por eso es tan importante, por eso interrumpimos el estudio del libro, porque si no entendemos el misterio de la redención, el misterio de la piedad, estamos muertos. No somos mejores que nuestros padres, que han sido engañados, sí, en toda la historia de la humanidad, excepto esta última generación, que tienen que comprender estos misterios. Dejar de estar engañados. Por eso el día de la expiación ha de purificar nuestra mente. ¿Qué dijimos que es el lugar santísimo? Nuestra mente. ¿Qué es lo que hace Dios en el día de la expiación? Nos purifica de toda contaminación, de toda falsa doctrina. Y esta última generación entenderá los misterios y hará una elección, la misma que ha hecho el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo, morir a este mundo y vivir para Cristo. De eso estamos hablando. De eso trata de hablarnos el Evangelio. Pero hasta ahora no lo entendimos. Y créanme, sin Cristo es imposible entenderlo. ¿Cómo tenemos a Cristo? Por un estudio profundo de las Escrituras, acompañados por el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, la naturaleza divina del hombre Jesucristo. Sin embargo, fue una lucha aún para el mismo Rey del Universo entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Y atentos, hablamos de Juan 3:16, ¿verdad? Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién lo ha dado? El Padre. ¿Y en la cruz dio el Padre a Jesús a morir? ¿En la cruz el Padre dio a Jesús a morir? Utilicen el cerebro, por favor. Utilícelo. Y el propósito no es insultar. Trato de ponerlo en negrita y subrayar. Piensen por sí mismos, por favor. Dejen de creer saber. Eso bórralo. Escucha lo que dice Dios. Porque de otro modo, estaremos perdidos, queridos. Estaremos perdidos. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuándo lo ha dado? ¿En la cruz? Uno igual a Dios se tenía que convertir en hombre. Misterio de la piedad. Y eso pasó desde el pesebre. En la encarnación, queridos. Allí, Dios pagó el precio por el pecado, se hizo hombre. Y la próxima reflexión veremos qué pasó en la cruz, ¿verdad? Por eso el enemigo de Dios trató de mistificar tanto ese don. ¿Cuál es ese don? Este uno igual a Dios se ha convertido en hombre. ¿Y qué pasó con esta vida? El otro consolador. ¿Qué pasó con esta vida? Nos ha sido entregada a nosotros. ¿Qué dijo Jesús? Le ruego al Padre que envíe el otro consolador
y que Él nos dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del tiempo. Espero que podáis entender profundidades del Evangelio. Dejar de estar engañados, ¿verdad? Dice, el misterio de la redención. El amor de Dios hacia un mundo que no lo amaba, que estaba separado de Él, ¿verdad? ¿Quién puede comprender la profundidad de ese amor que excede a todo conocimiento? Y necesitamos entender que necesitamos conocer a Dios. ¿Cómo? A través de Cristo, de la naturaleza divina. Porque cuando estamos hablando de Cristo, estamos hablando del Padre también. Ya lo veremos inmediatamente. Pero trato de explicaros. El Padre y Cristo son una. Y vamos a verlo. ¿Por qué? Dice, ¿quién puede comprender la profundidad de ese amor que excede a todo conocimiento? A través de los siglos sin fin, las mentes inmortales, tratando de entender el misterio de ese incomprensible amor, se maravillarán y adorarán a Dios, porque comprenden el misterio, porque entienden lo que ha hecho Dios para que la muerte deje de existir. La muerte deje de existir como antes, ¿verdad? Dice, Dios se iba a manifestar en Cristo. ¿Qué dijimos antes? El Padre y Cristo, estos que eran iguales, ¿verdad? Pero dice, Dios se iba a manifestar en Cristo, en el hombre, ¿verdad? Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Esto es profundo, queridos. Esto es profundo, porque en realidad la obra de Cristo es unirme a mí y a ti a través de la boda del Cordero. ¿Con quién? Con el Padre. Es decir, lo que está pasando en el hombre Jesucristo tiene que pasar en nosotros también. Y algunos dirían, ¿queréis convertiros en dioses? ¿Quién es Jesucristo? Pues no leímos el texto al principio, por eso no entendemos, ¿verdad? Él es Dios en la infinidad, ¿pero por qué? Porque lo dice el Padre. Adórenle, es mi Hijo. Pero no en personalidad. ¿Por qué no en personalidad? Porque Él es un hombre. Es nuestro hermano mayor. Y lo que pasó en Él, por eso vino Él como ejemplo, para enseñarnos si queremos ser como Él. No dioses, sino tener esa naturaleza divina en nosotros. Por eso no entendemos quién es el Espíritu Santo, es decir, Cristo, este uno igual a Dios, que entrega su vida al hombre, a mí y a ti, pero primero en el hombre Cristo, en el nombre de Jesucristo. Y eso es lo que el modelo vino a enseñarnos. ¿Queréis que esta vida esté también en vosotros? ¿Y qué es lo que hizo en Pentecostés? Eso mismo. Se entregó a sí mismo. Cristo se entregó a nosotros. ¿Lo dijo quién? Jesús. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el final. ¿Queremos esa vida? ¿Queremos ese don que el enemigo de Dios está tan empeñado a mistificarlo? Que eso trato de explicarlos, porque algunos dicen, no, queréis ser como Dios. Esto es una ignorancia tan grande de las Escrituras, no de lo que digo yo, de las Escrituras, que por eso no entendemos. Y entonces, ¿a quién seguimos de no entendemos? ¿Está Cristo todos los días conmigo para que yo pueda entender lo que me quiere transmitir? ¿O está un espíritu engañador? Por eso os digo yo que si no tienes a Cristo, no vas a entender. Y si no está Cristo en este templo, Apocalipsis 3 dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Me quieres recibir? ¿Quieres entender lo que quiero transmitirte? Este cuarto ángel
que iluminará la tierra con su gloria? ¿Me quieres recibir? Que yo te explique en este camino de Emaús metafórico, ¿verdad? En este caminar con Cristo a través del Evangelio. ¿Quieres que yo te explique? ¿Quieres entender? Dice, el hombre se había envilecido tanto por el pecado que le era imposible por sí mismo ponerse en armonía con aquel cuya naturaleza es bondad y pureza. Por lo tanto, ¿puedes tú obedecer la ley? ¿Lo puedes? ¿Y ahora entiendes por qué no? El hombre se había envilecido, se había separado tanto de Dios, tanto por el pecado, que le era imposible por sí mismo ponerse en armonía con aquel cuya naturaleza es bondad y pureza, con Dios. Pero después de haber redimido al mundo de la condenación de la ley, Cristo podría impartir poder divino al esfuerzo humano. ¿Comprendemos, queridos? Eso vino Cristo a hacer, porque eso es lo que nos quiere decir. Después de haber pagado el precio por el pecado, Cristo podía impartir poder divino al esfuerzo humano. Por eso Cristo pudo resucitar. Esto es impartir poder divino, porque sin la vida tú no puedes resucitar. Y entonces, antes de que vaya a la cruz, Cristo ya hacía esas cosas. ¿Sí o no? Entonces la pregunta es, ¿cuándo se pagó el precio por el pecado? Porque dice, pero después de haber redimido al mundo de la condenación de la ley, es decir, después de haber pagado el precio por el pecado, Cristo podía impartir poder divino al esfuerzo humano. Podía resucitar, podía sanar. Todo esto es posible solo a través del Espíritu, de la naturaleza divina, de la unión con Dios. De otro modo es imposible. Y entonces, si Cristo ha hecho estas cosas antes de la cruz, ¿cuándo se pagó el precio por la condenación de la ley? Así, mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo. ¿Y qué fe es esta? Que Él ha pagado el precio por el pecado, esta vida me la ha dado a mí, y esa es la fe, que con el poder de Cristo, con el poder de esa vida que nos ha sido entregada, ese don que el enemigo de Dios trata de mistificarlo para que quede en nada, ¿verdad? Pero la fe en Cristo, por eso dice Apocalipsis 14, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. ¿Y cuál es la fe de Jesús? Que Cristo en mí, mi justicia. ¿Puedo guardar la ley? ¿Puedo vivir en conformidad con el carácter de Dios? Porque ¿quién es la ley? Recuerden que cuando empezamos este libro, que lo hemos interrumpido, en los primeros capítulos nos explicaba que el Padre puso toda la autoridad y el peso de la ley, es decir, lo convirtió en la ley misma, a Cristo. Por lo tanto, Cristo en este templo, ¿qué es? La ley. Entonces, ¿qué me quiere decir Apocalipsis 14? Los que guardan los mandamientos, los que tienen a Cristo y su fe. ¿Verdad? Eso es lo que trata de explicarnos. ¿Qué es la fe? Es entender el Evangelio, caminar con Cristo, creerle, no como en Edén, dudar. ¿Será que el enemigo tiene razón? No, en esta ocasión nosotros le creemos. Ahora sabemos quién es y cuáles son sus obras. Y esto es lo que tiene que entender y experimentar la última generación. Dice, así mediante el arrepentimiento ante Dios, arrepentirnos de haber dudado de Él, desconfiado de Él, ¿verdad? Y la fe en Cristo, en sus obras, en el día de la expiación, ¿verdad? Los caídos hijos de Adán podrían convertirse nuevamente en hijos de Dios. ¿Cuándo?
en la boda del Cordero. Por eso necesitamos una preparación previa. ¿Y qué significa esta preparación? Eliminar de nuestra mente toda falsa doctrina y tener la fe en Cristo. Saber quién es y cuáles son sus obras. ¿Comprendemos? Dice, el único plan que podía asegurar la salvación del hombre afectaba todo el cielo en su infinito sacrificio. ¿Por qué? Porque este ser, uno igual a Dios, dejaría de existir. El Padre es el único Dios verdadero, dice Juan. ¿Y quién es Jesucristo? ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo no es Dios en personalidad? Porque Cristo es la naturaleza divina del hombre Jesús. Por lo tanto, ese uno igual a Dios ya no existe. Dios el Padre es único en su especie en todo el universo durante toda la eternidad. Y así acabamos de desmontar la doctrina de la Trinidad. Pero todavía no hemos acabado. Aún nos queda bastante recorrido, ¿verdad? Dice, los ángeles no podían regocijarse mientras Cristo les explicaba el plan de redención, pues veían que la salvación del hombre iba a costar una indescriptible angustia a su amado jefe. Llenos de asombro y pesar, escucharon cuando les dijo que debía bajar de la pureza, paz, gozo, gloria y vida inmortal del cielo. ¿Qué está diciendo? Debía bajar de la pureza, paz, gozo, gloria y vida inmortal del cielo. Dejaría de ser Dios. Eso es lo que trata de explicarnos. A la degradación de la tierra para soportar dolor, vergüenza y muerte. Se convertiría en un hombre, ¿verdad? Dice, se interpondría entre el pecador y la pena del pecado y por eso vivimos. Esta es la gracia, ¿verdad? Pero pocos lo recibirían como el Hijo de Dios. Pocos lo recibirían como el Hijo de Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Porque lo hemos matado. ¿Solo los judíos? ¿Qué pasó en 1888, queridos? ¿Qué nos dijo la sierva que pasó? Hemos crucificado de nuevo a Cristo. Son sus palabras, no son mías. Y nosotros en 1888 hemos crucificado de nuevo a Cristo. ¿Por qué? Porque no lo hemos conocido. Y por eso no lo hemos creído, no tuvimos la fe y rechazamos. Así que no solo los judíos. La Odisea también mató a Cristo. Lo crucificó de nuevo. Dice, dejaría su elevada posición de soberano del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Dejaría de ser Dios para presentarse en la tierra y humillándose como hombre. Misterio de la piedad. Dios se hace hombre. Conocerían por su propia experiencia las tristezas y tentaciones que el hombre habría de sufrir. Todo esto era necesario para que pudiera socorrer a los que iban a ser tentados. Cuando terminara su misión como maestro, ¿quién fue Jesús? Un maestro. Estoy hablando en términos como técnicos, ¿verdad? Porque en realidad, en la vida terrenal, ¿quién andó sobre esta tierra? Jesús. Pero ahora, ¿desde qué perspectiva, desde qué plan nos está hablando? Desde la perspectiva del Cristo del cielo. ¿Qué es lo que ocurre con él? Entonces nosotros estamos ahora en este plano, ¿verdad? Pero en realidad en la tierra, ¿quién caminó? Jesús. Jesús. Es decir, este Cristo deja de existir, se convierte en hombre
¿verdad? Entonces, ¿quién caminó sobre la tierra? Jesucristo, pero concretamente el hombre Jesús. ¿Entendéis? Que tenía en él la naturaleza divina, que es Cristo. Por eso nos habla, ahora vemos desde el plano, desde la divinidad hacia abajo. En la próxima reflexión vamos a ver quién es Jesús. Nos habla desde la perspectiva desde abajo, cómo trata de unirnos con Dios, con el Padre, ¿verdad? Dos planos distintos, colocados uno al lado de otro, nos tiene que revelar la verdad. ¿Comprendemos? Y eso es lo que necesitamos entender. Eso es lo que tratamos de entender. El misterio de la redención, el misterio de la piedad, ¿verdad? Dejaría su elevada posición de soberano del cielo para presentarse en la tierra y humillándose como hombre. ¿Conocerían por su propia experiencia las tristezas y tentaciones? ¿Quién conocería? Cristo. ¿Por qué era necesario que Cristo conozca esto? Porque este Cristo me tiene que rescatar a mí. ¿Quién está obrando en el día de la expiación? Cristo, el que nos fue prometido. Él estará con nosotros durante todos los días hasta el fin del mundo. ¿De quién es la obra terrenal aquí y ahora? De Él. ¿Y qué nos dice que tuvo que hacer Él? Aprender todo esto para que pueda ayudarnos, consolarnos. Ayer mismo, en el grupo de Telegram, una hermana decía que estaba muy bajo de ánimos. Y traté de decirle, Cristo está a tu lado. Solo está esperando. Yo estoy a la puerta y llamo. Está esperando la invitación para actuar. Sin nuestra invitación, no puede hacer nada, porque Él no obra injusticia. Recuerden que hay un acusador que siempre está también a nuestro lado. Y dice, cuidado. No ha pedido tu ayuda. No te quiere a ti. No puedes actuar. Y por eso nosotros tenemos que pedirle. ¿Cómo? A través del estudio de la palabra y de la oración. Para eso están, para estar conectados con Dios, ¿verdad? Dice, todo esto era necesario, y lo que acabo de explicaros nos lo confirma, todo esto era necesario para que pudiera socorrer a los que iban a ser tentados. Cristo tuvo que aprender todo esto para socorrernos a nosotros. ¿Comprendemos las profundidades? Dice, cuando terminara su misión como maestro, sería entregado en manos de los impíos y sometido a todo insulto y tormento que Satanás pudiera inspirarle. ¿Quién inspiró matar a Cristo? ¿Perseguirlo? ¿Y hacer todo lo que ha hecho con él durante toda la vida terrenal? Inspiración del enemigo. Estamos bajo su dominio y necesitamos entender esto, porque algunos creen que no, que ellos son especiales. No, querido. Si no caminas con Cristo todos los días, estás bajo el dominio del enemigo, aún. Hasta la boda del Cordero, todavía no le perteneces a Dios. Nosotros tenemos que elegir y reiterarnos en esta elección todos los días. Queremos entregarnos en las manos de Cristo, que Él camine con nosotros. De otro modo, olvídate, estás en la tierra aún. Sufriría la más cruel de las muertes levantado en el alto en la tierra y el cielo como un pecador culpable. Pasaría largas horas de tan terrible agonía que los ángeles se harían de velar el rostro para no ver semejante escena. Y lo que acabo de deciros es, ¿cómo pudo Satanás hacer esto a Cristo? Porque Cristo estaba en su territorio, estaba en su dominio. Por eso podía hacer todas esas cosas, ¿verdad? Dice, mientras la culpa de la transgresión y la carga de los pecados del mundo pesaran sobre él, porque pesaran ¿desde cuándo? Desde el pesebre hasta la cruz y hasta el final del día de la expiación, cuando estos pecados serán colocados sobre el macho cabrío, es decir, sobre el verdadero culpable, ¿verdad? Hasta allí todavía preserva nuestros pecados, ¿verdad? Por eso vivimos.
Mientras la culpa de la transgresión y la carga de los pecados del mundo pesaran sobre él, tendrían que sufrir angustia del alma y hasta su padre ocultaría de él su rostro. Hasta su padre ocultaría de él su rostro. Aquí hay mucha profundidad. Ni siquiera creo que soy capaz de explicar semejante cosa. Es decir, todas las barbaridades que la humanidad ha hecho hasta el último de los pecados estaban sobre Cristo. Y si miramos para atrás en nuestra historia, la de barbaridades que han pasado sobre esta tierra, ¿cómo puede un Dios de amor y justicia mirar esto? No puede, queridos. Pero al mismo tiempo no se olvide, el Padre estaba en Cristo. El Padre estaba en Cristo. De otro modo, hubiese perecido mucho antes de tiempo. Esto lo veremos en la próxima reflexión. Dice, los ángeles se arrodillaron ante su soberano y se ofrecieron ellos mismos como sacrificio por el hombre. Pero la vida de un ángel no podía satisfacer la deuda. La vida de un ángel menos la de un hombre. Porque ¿quién caminó sobre la tierra? ¿Un Dios? Eso necesitamos entender. Si la vida de un ángel no podía satisfacer la deuda, mucho menos la de un hombre. Solamente aquel que había creado al hombre tenía poder para redimirlo. ¿Cómo? Pagando con su propia vida. Solo Dios podía pagar este precio. No obstante, los ángeles iban a tener una parte que desempeñar en el plan de redención. Dice, Cristo iba a ser hecho un poco menor que los ángeles para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. Aquí nos está hablando del segundo Adán, de Jesús. Cristo iba a ser hecho un poco menor que los ángeles. Recuerden que estamos hablando del plano desde la eternidad, desde el cielo, ¿verdad? Y nos está hablando del plan de redención. ¿Qué tenía que hacer? ¿Cuál es la obra de Cristo, este uno igual a Dios? ¿Verdad? Y hablando desde esta perspectiva, trata de ayudarnos a entender a nosotros y a los ángeles qué iba a pasar. La próxima reflexión veremos el plano terrenal. Vamos a entender cuál es la obra de Jesús, en este caso, en la tierra, pero ahora utiliza Cristo. ¿Por qué? Porque estamos hablando desde el plan de redención, desde la perspectiva divina, desde arriba hacia abajo, hacia la tierra, ¿verdad? Y por eso dice, Cristo iba a ser hecho Jesucristo. ¿Comprendéis? Un poco menor que los ángeles para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. Es decir, este uno igual a Dios se iba a convertir en el hombre Jesucristo. ¿Comprendéis? Dice, cuando adoptara la naturaleza humana, deja de ser uno igual a Dios y se convierte en uno igual al hombre. ¿Cuál hombre? Adán, antes de pecar, ¿verdad? Es decir, en él hay dos naturalezas. Sin embargo, él viene con la naturaleza del hombre de su momento, caída. Pero tenía las dos naturalezas. Él nunca se separó del Padre. ¿Comprendéis? Por eso nos está diciendo, cuando adoptar la naturaleza humana, porque para que sea un hombre como yo y como tú, sin la naturaleza divina, entonces tendría que haber elegido separarse del Padre. Pero Cristo nunca ha hecho esto. Por eso Él viene, nace como Jesús, y en este Jesús habita Cristo, el Padre, porque ellos son una naturaleza divina, ¿verdad?
Sin embargo, ese Cristo es la naturaleza divina de Jesús. Por eso Él es el modelo. No es fácil entender, por eso nos decía en el texto. Hasta que no experimentamos la traslación, no entenderemos, mientras no estemos cara a cara con Jesús, no entenderemos el misterio de la piedad en plenitud, ¿verdad? En totalidad. Por eso no es fácil explicar todo esto, por eso le fue tan fácil al enemigo confundirnos que hay tres dioses, ¿verdad? Dice, cuando adoptara la naturaleza humana, su poder no sería semejante al de los ángeles. ¿Qué dice? Su poder no sería semejante al de los ángeles, ni siquiera al de los ángeles. ¿Cuál sería su poder? El que tenía Adán. Porque él tenía que ser el segundo Adán, ¿verdad? Dice, asimismo los ángeles serían espíritus ministradores enviados para ayudar a los herederos de la salvación, es decir, a los que aceptan a Cristo estas verdades, ¿verdad? Guardarían a los súbditos de la gracia del poder de los malos ángeles y de las tinieblas que Satanás esparciría constantemente alrededor de ellos. ¿Qué quiere decir? Mientras caminamos con Cristo todos los días, los ángeles nos protegen de todo lo que el enemigo hace. Ahora, si el enemigo consigue hacer algunas cosas, es porque nosotros andamos descuidados. Sea en conocimiento, estamos en desconocimiento quiere decir, sean nuestras decisiones, ¿verdad? Dice, cuando los ángeles, perdóname un segundo, cuando los ángeles presenciaran la agonía y humillación de su Señor, se llenarían de dolor e indignación y desearían librarlo de sus verdugos. Atentos. Pero no debían interponerse para evitar lo que vieran. No debían interponerse. Dice, era parte del plan de la redención que Cristo sufriera el escarnio y el abuso de los impíos. Y él mismo consintió en todo esto al convertirse en redentor del hombre. Ahora, hoy nos habla desde la perspectiva de Cristo. Mañana vamos a ver este Cristo hecho hombre y que pasará precisamente esta realidad. Pero ahora recuerden, estamos hablando desde el plano, desde el cielo, el plan de redención y su ejecución, desde la perspectiva divina, desde el cielo, ¿verdad? Mañana vamos a verlo desde la perspectiva terrenal, Jesús. El Cristo fue la naturaleza divina de Jesús. Y vamos a entender el plano terrenal, pero que nos dirá las mismas cosas. Era parte del plan de la redención que Cristo sufriera el escarnio y el abuso de los impíos, y él mismo consintió en todo esto al convertirse en redentor del hombre. Fue su elección, su decisión, para rescatarme a mí y a ti, ¿verdad? Dice, Cristo aseguró a los ángeles, espero que os dais cuenta que siempre la conversación es con los ángeles. Trata de explicarle a los seres celestiales el plan de redención, lo que iba a pasar. Mañana vamos a ver ese plan llevado a las últimas consecuencias, ¿verdad? Cristo aseguró a los ángeles que mediante su muerte iba a rescatar a muchos, destruyendo al que tenía el imperio de la muerte. Destruyendo al que tenía el imperio de la muerte. Aquí no se está hablando de la cruz, ¿verdad? ¿Qué pasó en la cruz? Destruyendo al que tenía el imperio de la muerte, el dominio sobre el hombre, sobre la tierra. ¿Qué pasó en la cruz? Le quitó el dominio al enemigo. De eso nos está hablando. Ya lo veremos en la próxima reflexión, ¿verdad? Iba a recuperar el reino que el hombre había perdido por su transgresión. ¿Qué iba a recuperar? El reino. ¿Y la paga por el pecado cuando se hizo? Pues ya lo vimos. Cuando se hizo hombre, Dios pagó el precio. Este uno igual a Dios dejó de existir. ¿Lo entendisteis? Por lo tanto, el precio del pecado en la encarnación, desde el pesebre hasta el Calvario, ¿verdad? Desde el pesebre pagó el precio por el pecado y en la cruz
iba a recuperar el reino que el hombre había perdido por su transgresión. Esto lo vemos en la próxima reflexión, ¿verdad? Y que los redimidos habrían de heredar juntamente con él para morar eternamente allí. El pecado y los pecadores iban a ser exterminados para nunca más perturbar la paz del cielo y de la tierra. Es decir, el reino de la muerte desaparecerá. La muerte y los que están en este reino. Es decir, la muerte no existirá más. ¿Quién es la muerte? El pecado. ¿Quién es el originador del pecado? El enemigo de Dios. Y todos aquellos que escogen quedarse con él por indolencia, ignorancia o cualquier otra cosa, porque le gustan las cosas de este mundo, pues se quedará con él. Y serán destruidos, exterminados. Dice, pidió a la hueste angélica que concordase con el plan que su padre había aceptado. Por lo tanto, ¿quién propuso este plan? Cristo. Su padre había aceptado, y que se regocijaran porque mediante su muerte el ser humano caído podría ser reconciliado con Dios. ¿Cuándo? Una vez que entiende todo esto y escoge ir a la boda del Cordero. Y en la boda del Cordero seremos reconciliados con el Padre, ¿verdad? Dice, entonces un regocijo indescriptible llenó el cielo. La gloria y la bendición de un mundo redimido excedió a la misma angustia y el sacrificio del príncipe de la vida. Por todos los atrios celestiales repercutieron los acordes de aquella dulce canción que más tarde habría de oírse sobre las colinas de Belén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora, con una felicidad más profunda que la producida por el deleite y entusiasmo de la nueva creación, alababan juntas todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Qué dice? Ahora con una felicidad más profunda que la producida por deleite y entusiasmo de la nueva creación. El hombre en la boda del Cordero será restaurado y después de 1000 años también la tierra. Nueva creación. ¿Comprendemos? Dice, la primera indicación que el hombre tuvo sobre su redención la oyó en la sentencia pronunciada contra Satanás en el huerto. El Señor declaró, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Dice, esta sentencia, pronunciada en presencia de nuestros primeros padres, fue una promesa para ellos. Mientras predecía la lucha entre el hombre y Satanás, declaraba que el poder del gran adversario sería finalmente destruido. Lucha del hombre contra el enemigo. ¿Qué hombre? El hombre Jesucristo. Porque ¿quién es mi justicia? Cristo, nuestra justicia. Es decir, la naturaleza divina de Jesús, que nos ha sido dada a nosotros, al hombre, la humanidad, por entenderlo así, para poder entenderlo técnicamente. Estoy tratando de ayudaros a entender técnicamente, ¿verdad? Esta naturaleza de Cristo nos ha sido dada a nosotros y Él es nuestra justicia en la lucha ¿con quién? Con el enemigo de Dios, ¿verdad? Dice, mientras predecía la lucha entre el hombre y Satanás, declaraba que el poder del gran adversario sería finalmente destruido. ¿Cómo? Porque entenderíamos lo que trató de escondernos. Este don que sea mistificado para que quede en nada, que nosotros no podíamos ser vencedores. Por eso, nosotros no entendemos cómo de tremendo es cuando nosotros decimos pecamos hasta que Cristo viene. ¿Sabéis lo que revela esto? Que no caminamos con Cristo, que no le conocemos y queremos ser salvos. Entonces, ¿por qué pelea tanto el enemigo escondernos este don? ¿Para que seamos salvos? Despierten, queridos. En nombre de Cristo Jesús os lo pido. Despierten. Antes que sea demasiado tarde, porque ya queda muy poquito tiempo. Muy poquito tiempo. Si hemos llegado a entender estas realidades, esto quiere decir que la última generación es ahora y o despertamos ahora o no despertaremos nunca más. Dice, Adán y Eva estaban como criminales ante el justo juez. ¿Por qué criminales?
Porque mataron al príncipe de paz. Con su elección, con su desconfianza en las obras de Dios, tuvieron que matar a Cristo. Y esperaban la sentencia que merecía su transgresión. Pero antes de oír hablar de la vida de trabajo y angustia que sería su destino, o del decreto que determinaba que volverían al polvo, que morirían, ¿verdad? Escucharon palabras que no podían menos que infundirles esperanza. Por eso Dios es amor. Él nos trae una solución. Nos da una oportunidad de recapacitar, ¿verdad? Dice, aunque habrían de padecer por efecto del poder de su gran enemigo, podrían esperar una victoria final. Una generación de hombres que elegirían bien, no como él. Elegirían bien, confiar plenamente en Dios. Por eso, el mensaje final es Cristo nuestra justicia. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué al rechazar en 1888 este mensaje, Cristo tuvo que retirarse? ¿Y el hombre permanecer aquí? Pues este mensaje, entendido en toda la profundidad, trae victoria final, salvación. ¿Qué necesitamos? Entender, purificarnos en el día de la expiación de toda falsa doctrina, elegir bien, permitir que Cristo sea mi justicia y obtener la victoria final, acudir a la boda del Cordero y la traslación a los santos al reino de Dios. Cuando Satanás supo que existiría enemistad entre él y la mujer y entre su simiente y la simiente de ella, se dio cuenta de que su obra de depravación de la naturaleza humana sería interrumpida, que no sería para siempre, ¿verdad? Dice que de alguna manera el hombre sería capacitado para resistir su poder. ¿Entendéis de dónde vivimos nosotros ahora? ¿Entendemos cuál es el poder del enemigo de Dios sin que nosotros estemos conectados con Cristo? Es total y absoluto, queridos. Sin Cristo estamos muertos. Solo con Cristo en este templo podemos obtener la victoria final. De otro modo, estamos muertos. Con la Biblia en la mano, con toda una vida en una iglesia, pero engañado, creyendo en tres dioses. ¿Tres dioses? Nos ha cegado el enemigo, queridos. Nos ha cegado el enemigo. Nos ha engañado. Dice, sin embargo, cuando el plan de redención se dio a conocer, Satanás se regocijó con sus ángeles al pensar que por haber causado la caída del hombre, podía ahora hacer descender al Hijo de Dios de su elevada posición, es decir, de ser uno igual a Dios. Satanás declaró que hasta la fecha sus planes habían tenido éxito en la tierra y que cuando Cristo tomara la naturaleza humana, él también podría ser vencido. Aquí hay tanta profundidad, queridos, que nosotros no entendemos. Él sí sabe lo que está haciendo, pero nosotros no entendemos. ¿Quién era Jesucristo? Cuando Cristo tomara la naturaleza humana, él también podría ser vencido. ¿Era un Dios? De ningún modo, queridos. Y esto necesitamos entender. Y así se evitaría la redención de la raza caída. Así se evitaría la redención de la raza caída. Y ahí deberíamos de entender. Aunque Cristo pagó el precio por el pecado, la encarnación, si no hubiese ido hasta la cruz, ¿hubiésemos sido salvos? No, porque permaneceríamos bajo su dominio. Y no solo nosotros. Si Cristo no hubiese vencido en la cruz, nosotros hubiésemos permanecido aquí, aún habiendo pagado el precio por el pecado. Pero todavía estábamos bajo el dominio del enemigo. Hay que entender muy bien estas cosas. Ya hablaremos en la próxima, ¿verdad?
Dice, los ángeles celestiales explicaron detalladamente a nuestros primeros padres el plan que había sido concebido para su redención. Se les aseguró a Adán y a su compañera que a pesar de su gran pecado, no se les abandonaría a merced de Satanás. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de ellos. ¿Cuándo? Esto es lo que tratamos de entender, queridos. Cuando Cristo dejó de ser uno igual a Dios y se convirtió en el hombre Jesucristo. Allí se les otorgaría un tiempo de gracia al hombre y mediante el arrepentimiento, ¿qué es lo único que necesitamos nosotros, queridos? ¿Entendemos nosotros la justificación por la fe? La auténtica. Mediante el arrepentimiento. Pero ¿cómo podemos arrepentirnos si no entendemos el conflicto? ¿Podemos nosotros arrepentirnos si no entendemos el conflicto? ¿Nos arrepentimos nosotros de que Nedén, nuestro padre, desconfió de Dios? ¿Y entendimos lo que pasó allí? ¿Y entendimos nosotros cuál es la obra del enemigo en el cielo y en la tierra? ¿Y entendemos nosotros cuál es la solución de Dios? Y para poder arrepentirnos, ¿escogemos nosotros creer y confiar plenamente en la solución de Dios? ¿Cómo? ¿Creyendo en tres dioses? ¿Entendimos nosotros el conflicto? ¿Entendimos nosotros que Cristo, uno igual a Dios, tuvo que hacerse hombre para pagar el precio por el pecado? Y que el hombre Jesús tuvo que ir hasta la cruz para quitarle el dominio al enemigo. ¿Entendemos nosotros bien este conflicto? Entonces, este arrepentimiento que nosotros deberíamos de experimentar, ¿es el arrepentimiento que Dios espera? ¿Entendés por qué la mayoría no será salva? Mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, en sus obras, ¿comprendéis de lo que nos está hablando? Podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. Entonces, ¿por dónde, por qué caminos nos ha conducido el enemigo, queridos? ¿Por qué caminos nos ha conducido el enemigo? Cuando esto es muy sencillo. Caminar con Cristo, camino de Emaús, a través del Evangelio, Él se nos revela, nos llenamos de poder del Espíritu, de Cristo, ¿verdad? Entendemos el gran conflicto y hacemos una elección. En esta ocasión, la correcta, no como Adán. En esta ocasión, confiamos plenamente en Cristo, es mi justicia. Cristo en este templo es todo lo que necesito. Y cuando entiendes este asunto, ya que los días pasados escuché una reflexión y nos decía que teníamos que ir a obedecer las leyes, ¿verdad? Y los mandamientos de los judíos, en fin, el calendario judío. Yo dije, queridos, vosotros en lugar de mirar para adelante, estáis mirando para atrás. ¿Este es el arrepentimiento y la fe en Cristo? ¿Eso es lo que Cristo trata de ayudarnos a entender? Que si no guardamos el calendario judío y no sé qué historias más, ¿seremos salvos? Eso es lo que es el mensaje entregado a la Odisea. No lo digo con ninguna malicia, porque no quiero que nadie malentienda esto. Quiero despertaros la mente, queridos. Solo Cristo es nuestra solución. Nada más. O es Cristo, o estamos muertos, como en Sinaí, con las tablas de la ley en la mano. Haremos todo lo que Dios nos ha dicho. Guardar el calendario y no sé qué historias más y tal. Haremos lo que Dios ha dicho. Pero ¿sabes lo que no haremos? No vamos a tener la fe en Cristo. Que Él, en este templo, es todo lo que necesito. Esto sí que no lo haremos. Porque nosotros nos vamos a la ley, lo mismo que en 1888, no. Acabamos de descubrir la ley en el lugar santísimo. Tenemos que guardar la ley. ¿Y qué rechazaron? Que Cristo es nuestra justicia. ¿Qué pasó? Aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos.
Y si permanecemos con este engaño y con esas trampas del enemigo, aquí nos quedaremos, queridos, en confusión, en el reino de la muerte. O aprendemos de una vez que es Cristo todo lo que necesito, o moriré. Porque yo no podré guardar ninguna ley. O es Cristo mí, o estoy muerto. ¿Y quién es la ley? Para mí. ¿Quién dijo el Padre que es toda la autoridad? Cristo. Y si tengo yo toda la autoridad en este templo, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Lo que le dijo a Nicodemo, nacer de nuevo, una nueva mente. Esto me falta, un entendimiento. ¿Qué significa el día de la expiación? La purificación de toda la basura que está aquí y permitirle a Cristo que nos una con el Padre, la garantía de vida eterna en conformidad con su voluntad. Podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. El sacrificio exigido por su transgresión reveló a Adán y a Eva el carácter sagrado de la ley de Dios, y comprendieron mejor que nunca la culpa del pecado y sus horrorosos resultados. En medio de su remordimiento y angustia, pidieron que la pena no cayera sobre aquel cuyo amor había sido la fuente de todo su regocijo, que más bien cayera sobre ellos y su descendencia. Se les dijo que, como la ley de Jehová es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra, ni aun la vida de un ángel podía aceptarse como sacrificio por la transgresión de ellos. Ninguno de sus preceptos podía abolirse o cambiarse para ajustarse a la humanidad en su condición caída. Pero el Hijo de Dios, que había creado al hombre, podía expiar su falta. Así como la transgresión de Adán había traído desgracia y muerte, el sacrificio de Cristo traería vida e inmortalidad. Espero que podamos entender todas esas profundidades ahora, queridos. No solo el ser humano, sino también la tierra, atentos, no solo el ser humano, sino también la tierra había caído por el pecado bajo el dominio del maligno y había de ser restaurada mediante el plan de la redención. Por lo tanto, en la encarnación se paga el precio por el pecado, en la cruz se le quita el dominio al enemigo. Al ser creado, Adán recibió el señorío de la tierra. Y ahora alguien podía preguntarse, si Cristo le quita el dominio al enemigo de Dios, ¿por qué no cambió nada? Porque tú y yo necesitamos elegir, necesitamos entender el conflicto, necesitamos elegir en qué dominio queremos permanecer. Y si me gusta este mundo, me quedaré aquí. Si quiero el reino de Dios, me prepararé para el reino de Dios. Por eso, todo el recorrido hasta el día de la expiación, donde el hombre será purificado, podrá entender el gran conflicto y podrá hacer una elección. Habrá una generación final que escogerá en vida a Cristo, mi justicia. Dice, al ser creado, Adán recibió el señorío de la tierra, pero al ceder la tentación, cayó bajo el poder de Satanás, es decir, perdió el dominio de la tierra. Dice, y el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. De esa manera, Satanás llegó a ser el Dios de este siglo. ¿Entendéis a quién adora la humanidad? El Dios de este siglo. Él había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán. Pero Cristo, mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no solamente redimiría al hombre. Cristo, al pagar la pena del pecado, no solamente redimiría al hombre,
sino que también recuperaría el dominio que éste había perdido. ¿Y esto dónde pasó? La próxima reflexión hablaremos de esto, ¿verdad? Todo lo que perdió el primer Adán será recuperado por el segundo. Por lo tanto, ¿quién murió en la cruz? El segundo Adán, el hombre. Por eso en la cruz la divinidad no podía morir. Vimos el texto al inicio, ¿verdad? Por eso lo pusimos, porque necesitamos entender una realidad. ¿Dónde murió Dios? ¿Dónde murió Dios? En la encarnación. Uno igual a Dios se hizo hombre. Y este hombre, Jesús, recuperó el dominio del segundo Adán perdido, lo recuperó en la cruz, ¿verdad? Por lo tanto, ¿quién es Jesús y quién es Cristo? Esto es lo que tratamos de entender, para entender claramente que no hay tres dioses, solo dos, y solo uno es verdadero. Lo dijo bien Juan. Dice, el profeta dijo, y tú, torre de rebaño, fortaleza de la hija de Sión, tú recobrarás el señorío de antaño. Y el apóstol Pablo dirige nuestra mirada hacia la redención de la posesión adquirida. Dios creó la tierra para que fuera la morada de seres santos y felices. El Señor que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, sino para que fuera habitada la creó. Ese propósito será cumplido cuando sea renovada mediante el poder de Dios y libertad del pecado y el dolor. Entonces se convertirá en la morada eterna de los redimidos. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. Y no habrá más maldición. Atentos. El trono de Dios, el único Dios verdadero, y del Cordero. ¿Cuántos hay? El trono de Dios y del Cordero estará en ella, sus siervos lo servirán. Por eso os digo, despierten mis queridos, dejen de estar en confusión. Estamos en el día de la expiación, de la purificación. Purifiquen su mente, dejen de estar engañados. Mientras fue inocente, Adán gozó de abierta comunión con su Creador. Pero el pecado produjo separación. ¿Qué ha hecho el pecado? ¿Qué es el pecado? La separación entre Dios y el hombre. Vuelvo a reiterar una vez más. ¿Qué es pecado? ¿Qué es la transgresión de la ley? Separación de Dios. ¿Lo entendéis bien? Pero el pecado produjo separación entre Dios y el hombre, y únicamente la expiación de Cristo podía eliminar el abismo y hacer posible la transmisión de las bendiciones de la salvación entre el cielo y la tierra. El hombre tenía vedada la comunicación directa con su Creador. ¿Cómo es la comunicación directa? ¿Dónde está el arca del pacto? ¿Qué representa el lugar santísimo? Nuestra mente. La comunicación directa con nuestro Creador. Pero Dios se comunicaría con él. Dios se comunica con nosotros por medio de Cristo, el camino, la verdad y la vida, el Evangelio, y de los ángeles. Véase María y véase distintas historias del Evangelio, ¿verdad? En esa forma se revelaron a Adán importantes acontecimientos que se producirían en la historia humana. Desde el tiempo que fue... Perdóname un segundo. En esa forma se revelaron a Adán importantes acontecimientos que se producirían en la historia humana. Desde el tiempo que fue pronunciada la sentencia divina en el Edén hasta el diluvio, y desde allí hasta el primer advenimiento del Hijo de Dios, se le mostró que si bien el sacrificio de Cristo tendría suficiente valor para salvar a todo el mundo, muchos
escogerían una vida de pecado más bien que de arrepentimiento y obediencia. A muchos les gusta este mundo. Y aquí se quedarán. Eso es lo que trata de decir. Muchos escogerían una vida de pecado, separados de Dios, más bien que de arrepentimiento y obediencia, de entender el conflicto y elegir a Dios, someterse a Él, ¿verdad? Porque ¿quién es la obediencia para nosotros? Cristo, nuestra justicia. Pero ¿puede ser Cristo mi justicia mientras Él está a la puerta y llama? ¿Y por qué está en la puerta? Porque yo no experimento el arrepentimiento, porque para arrepentirme necesito entender el conflicto. Este es el verdadero arrepentimiento, entender el conflicto y elegir bien. Elegir mal no hace falta, ya lo hicimos una vez. Dios espera que elijamos bien. ¿Podemos elegir bien sin entender el conflicto? No. Los crímenes aumentarían en las generaciones sucesivas y la maldición del pecado pesaría cada vez más sobre la raza humana, las bestias y la tierra. La vida del hombre sería acortada por su propio pecado, disminuirían su estatura y resistencia física, así como su poder intelectual y moral, hasta que el mundo se llenara de toda clase de miserias. ¿No es lo que estamos experimentando hoy? Mediante la complacencia del apetito y las pasiones, los hombres se incapacitarían para apreciar las grandes verdades del plan de redención. Y esto lo conoce muy bien el enemigo. Sabe que si estamos con lo que nos gusta en este mundo, no podemos estar unidos a Cristo. Esto es un imposible. Dios y el pecado, imposible. No pueden estar unidos. Y eso es lo que nos dice. Los hombres se incapacitarían para apreciar las grandes verdades del plan de redención. ¿Por qué? Mediante la complacencia del apetito y las pasiones. Nos gusta este mundo, las cosas de este mundo. Entonces no podemos tener a Cristo. Aún no hemos entendido el conflicto. Y estamos haciendo la misma elección que Adán. Desgraciadamente. No obstante, fiel al propósito por el cual dejó el cielo, Cristo mantendría su interés en los hombres y seguiría invitándolos a ocultar sus debilidades y deficiencias en Él. ¿Qué significa Cristo nuestra justicia? Seguiría invitándolos a ocultar sus debilidades y deficiencias en Él. Y en el capítulo en su templo del deseo de todas las gentes nos estaba explicando el día de la expiación. Y dice que Cristo en este templo sujeta al mal, el pecado, de tal modo que no lo volveremos a cometer. Pero si no está Cristo en este templo, ¿qué ocurre? Nos gusta este mundo. El apetito y las pasiones están con nosotros. ¿Quién falta? Cristo. Cristo. Supliría las necesidades de todos los que vengan a Él con fe, y siempre habría unos pocos que conservarían el conocimiento de Dios. ¿Cuál es la clave? Sí, y siempre habría unos pocos que conservarían el conocimiento de Dios y se guardarían incólumes en medio de la prevaleciente iniquidad. Nosotros no vivimos como este mundo. Nosotros no queremos las cosas de este mundo, que las hemos traído hasta medio de la iglesia. Las costumbres del mundo en medio de la iglesia. ¿Y qué le falta al mundo? Las costumbres de la verdadera iglesia, del reino de Dios. Eso le falta al mundo. Porque la iglesia se ha convertido en el mundo. El sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que sirviera a la humanidad como un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Tenía por objeto revelar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiera sido obediente a Dios, no la habrían conocido el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima,
temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y más claro de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar, y se admiró de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminaba el tenebroso y horrible futuro y lo libraba de una completa desesperación. Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Tenía que justificar a Dios, al Padre, porque el enemigo dijo que su espíritu en nosotros, su ley, no es buena. No somos libres. Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. ¿Qué es el carácter de Dios? Los 10 mandamientos para nosotros, ¿verdad? Una expresión del carácter de Dios, pero es mucho más. Cristo, la autoridad del gobierno de Dios, la ley, Él es la ley, mi justicia. ¿Ahora lo entendemos? Ahora entendemos la elección hecha en Sinaí. Ahora entendemos la elección hecha en la venida de Cristo. Ahora entendemos la elección hecha en 1888. ¿A quién rechazamos sistemáticamente? A este resultado de su gran sacrificio, a su influencia sobre los seres de otros mundos, así como sobre el hombre, se refirió el Salvador cuando poco antes de su crucifixión dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cómo? A través de Cristo, el otro Consolador, el Espíritu Santo. Yo estaré con vosotros hasta el final del tiempo. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo. ¿Cuántos son en la divinidad? Justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Desde el principio, el gran conflicto giró alrededor de la ley de Dios. Satanás había procurado probar que Dios era injusto, que su ley era defectuosa y que el bien del universo requería que fuera cambiada. ¿Quién era la ley? ¿Quién era la autoridad? ¿Quién era el gobierno de Dios? ¿Con quién está la lucha? ¿Quién es la ley, queridos? Cristo. Esa es la ley defectuosa. Eso es lo que no está de acuerdo el enemigo de Dios con él. Y eso es lo que él quería que se cambie. Y el Padre dice: esto no pasará. Yo soy la autoridad y yo pongo toda mi autoridad sobre mi Hijo. Lo estudiamos en los primeros capítulos del libro que estamos tratando de estudiar. Entonces, ¿quién es la ley? Cristo, nuestra justicia. Él es la ley. Ni leyes de judíos, ni siquiera los 10 mandamientos compartí en el grupo de los días pasados. Gálatas, esto es lo que John C. Waggoner vinieron a demostrar, que el ayo que nos condujo a Cristo, o que nos tenía que haber conducido a Cristo en realidad, era la ley moral. Por lo tanto, tanto la ley ceremonial como la ley moral, ante Cristo, pierde toda su vigencia. ¿Por qué? Porque todas eran el ayo que apuntaban a Cristo. La ley ceremonial apuntó hasta la cruz, la ley moral apuntó al día de la expiación. Por eso Cristo es la ley, es mi justicia. Él es todo lo que necesito. Y este es un concepto tremendamente profundo, al cual os invito a que penséis.
Desde el principio el gran conflicto giró alrededor de la ley de Dios. Satanás había procurado probar que Dios era injusto, que su ley era defectuosa y que el bien del universo requería que fuera cambiada. Al atacar la ley, procuró derivar la autoridad de su autor. ¿Entendéis? Al atacar la ley, al no estar de acuerdo con lo que el Padre dijo, que su Hijo es la autoridad, adórenle, ¿verdad? El enemigo no estuvo de acuerdo. Entonces dice, al atacar la ley, al atacar a Cristo, procuró derivar la autoridad de su autor, del Padre. En el curso del conflicto habría de demostrar si los estatutos divinos eran defectuosos y sujetos a cambio o perfectos e inmutables. Cuando Satanás fue expulsado del cielo, decidió hacer de la tierra su reino. Cuando sedujo y venció a Adán y a Eva, pensó que había conquistado la posesión de este mundo. Porque me han escogido como su soberano, dijo él, alegaba que era imposible que se otorgara perdón al pecador, que por lo tanto los miembros del género humano caído eran legítimamente sus súbditos y el mundo era suyo. Pero Dios dio a su amado Hijo, que era igual a él, para que sufriera la pena de la transgresión y proveyó así un camino mediante el cual ellos pudieran ser devueltos a su favor y a su hogar edénico. Y esto es literal, queridos. Pero Dios dio a su amado Hijo, que era igual a él. Y aquí se nos fue la doctrina de la Trinidad, queridos. Era igual, ya no lo es. Para que sufriera la pena de la transgresión y proveyó así un camino mediante el cual ellos pudieran ser devueltos a su favor, estar reunidos con él. Esto ocurre en el decreto, en la aprobación de Dios en la boda del Cordero. Estaremos de nuevo devueltos a su favor, unidos a él y a su hogar edénico. Cristo emprendió la tarea de redimir al hombre y de rescatar al mundo de las garras de Satanás. El gran conflicto, y hay dos puntos aquí, ¿verdad? Por eso necesitamos entender qué pasó en la encarnación y qué pasó en la cruz. La encarnación, Cristo emprendió la tarea de redimir al hombre, la encarnación, uno igual a Dios, se hizo hombre, y de rescatar al mundo de las garras de Satanás. Esto es lo que ha hecho Jesús, el segundo Adán, en la cruz. El gran conflicto que inició en el cielo iba a ser decidido en el mismo mundo, en el terreno que Satanás reclamaba como suyo. El universo entero se maravilló al ver que Cristo debía humillarse a sí mismo para salvar al hombre caído. ¿De qué nos habla aquí, queridos? Misterio de la piedad. Dios se ha hecho hombre. El universo entero se maravilló al ver que Cristo, uno igual a Dios, debía humillarse, hacerse hombre para salvar al hombre caído. El hecho de que aquel que había pasado de una estrella a otra, de un mundo a otro, dirigiéndolo todo. ¿Quién es la autoridad? Dirigiéndolo todo, satisfaciendo mediante su providencia, su espíritu, las necesidades de todo orden de seres de su enorme creación, consintieran dejar su gloria, dejar de ser uno igual a Dios, para tomar sobre sí la naturaleza humana. Era un misterio que todas las inmaculadas inteligencias de los otros mundos deseaban entender. Y esto es el engaño mayor con mayúsculas del enemigo de Dios. 3 dioses. Y no comprender. Cristo se ha hecho hombre, Jesús, para redimir al hombre caído. Por eso el enemigo trata de engañarnos. Que hay 3. Cuando es el Padre, el único Dios verdadero, y nuestro Señor Jesucristo, Jesús, que el que está en el santuario celestial con Padre en el trono, la visión de los 2 tronos nos habla de esto, y Cristo, el Espíritu Santo, el otro Consolador, enviado a nosotros, que está haciendo la obra, sobre todo la obra del día de la expiación. ¿Cómo sabemos estos? El 4º ángel que iluminará la tierra con su gloria. Con su gloria. Era un misterio que todas las inmaculadas inteligencias de los otros mundos deseaban entender.
Cuando Cristo vino a nuestro mundo en forma humana, todos estaban interesados en seguirlo. Mientras recorría paso a paso, de ahí el título que pusimos a la reflexión, su sendero salpicado, ¿desde dónde? Desde el pesebre hasta el Calvario. Esta es toda la obra de redención. En la encarnación, precio por el pecado, uno igual a Dios se ha hecho hombre, en la cruz le es quitado el dominio al enemigo de Dios. Su sendero salpicado de sangre desde el pesebre hasta el Calvario. El cielo notó las afrentas y las burlas que él recibía y supo que todo era instigado por Satanás. Presenció la obra de dos poderes contrarios. Satanás arrojando constantemente tinieblas, angustia y sufrimiento sobre la raza humana, y Cristo, hoy, aquí y ahora, oponiéndosele. Cristo está obrando con nosotros todos los días hasta el final del tiempo. Observó la batalla entre la luz y las tinieblas a medida que se reñía con más ardor. Cuando Cristo exclamó en la cruz en su expirante agonía, «Consumado es», un grito de triunfo resonó a través de todos los mundos y a través del mismo cielo. Finalmente se había decidido la gran contienda que tanto había durado en este mundo, y Cristo era el vencedor. Su muerte había contestado la pregunta de si el Padre y el Hijo tenían suficiente amor hacia el hombre para obrar con tal abnegación y espíritu de sacrificio. Y esta fue la obra y la gran demostración de este Cristo. Satanás había revelado su verdadero carácter de mentiroso y asesino. Se vio que si se le hubiera permitido dominar a los habitantes del cielo, habría manifestado el mismo espíritu con el cual había gobernado a los hijos de los hombres que estuvieron bajo su potestad. Como con una sola voz, el universo leal se unió para ensalzar la administración divina. ¿Tuvo el cielo que hacer una elección? Una vez que entendieron el conflicto, ¿tuvo el cielo que hacer una elección? Como con una sola voz, el universo leal se unió para ensalzar la administración divina. ¿Quién es la administración divina? Adórenle. Este es mi Hijo, dijo el Padre. Él es la autoridad y el gobierno de Dios. La administración divina. Y Cristo, al final del conflicto, somete de nuevo todo al Padre. Espero que podáis entender. Si se hubiera podido cambiar la ley, el hombre habría sido salvado sin necesidad del sacrificio de Cristo. Pero el hecho de que fuera necesario que Cristo diera su vida por la raza caída, prueba que la ley de Dios no exonerará al pecador de sus demandas. Está demostrado que la paga del pecado es la muerte. Cuando murió Cristo, quedó asegurada la destrucción de Satanás. Pero si la ley hubiera sido abolida en la cruz, como muchos aseveran, entonces el amado Hijo de Dios hubiera sufrido la agonía y la muerte nada más que para dar a Satanás lo que pedía. Entonces el príncipe del mal habría triunfado y sus acusaciones contra el gobierno divino hubieran quedado probadas. Pero el mismo hecho de que Cristo sufrió la pena de la transgresión del hombre es para todos los seres creados un poderoso argumento en prueba de que la ley es inmutable, que Dios es justo, misericordioso y abnegado, y que la justicia y la misericordia más infinitas se entrelazan en la administración de su gobierno, en Cristo. Él es la administración de su gobierno, Cristo. Y aquí se termina la reflexión en cuanto a Cristo, uno igual a Dios, y dónde se pagó el precio por el pecado. La próxima reflexión veremos la obra de Jesús. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, Cristo nuestra justicia, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis, y iluminará la tierra con su gloria. ¿Quién es el cuarto ángel? ¿Quién ilumina la tierra con su gloria?
Cristo, nuestra justicia, el Espíritu. Espero que podáis entender en toda la profundidad. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, mis queridos hermanos, que nos ayude a entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Mi deseo y ruego es, por favor, en nombre de Cristo Jesús os lo pido, da igual lo que diga yo. Está escrito. Esto es lo importante. Lo que diga yo es irrelevante. Por favor, estudien, empápese de Cristo, llénense del Espíritu y hagan la elección correcta. Y vámonos a casa. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.